La lluvia se había reducido a una suave llovizna, golpeando suavemente contra las ventanas de la casa de los Parker. En el interior, la sala de estar se sentía más cálida. No por el calentador, sino por la presencia de 3 personas que intentaban encontrar el camino de regreso la una a la otra. Ethan estaba sentado en su sillón favorito, con las manos juntas, mirando el resplandor apagado de la lámpara. Laura estaba sentada junto a él en el sofá, su abrigo olvidado en el suelo, su cabello aún húmedo por la lluvia de afuera. Maya permanecía cerca del borde del sofá, con las manos dobladas ordenadamente en su regazo, sintiendo el peso incómodo de estar atrapada entre la amistad y la intimidad, pero de una manera que era completamente emocional. No física, el silencio no era incómodo, era pesado, significativo. Por primera vez en mucho tiempo, los 3 estaban presentes en el mismo momento, sin fingir ni esconderse. Ethan sintió que la tensión en su pecho se aflojaba un poco. Todavía estaba allí, pero había cambiado. Se había convertido en una tensión honesta, una mezcla de culpa, alivio, anhelo y esperanza. Laura rompió el silencio primero, su voz suave, casi un susurro. ¿Cuándo dejamos de ser cercanos? Ethan tragó saliva con dificultad. La pregunta no era nueva. Se la había hecho a sí mismo muchas veces en el último año, pero escuchar su voz, escuchar el dolor silencioso detrás de ella hacía imposible ignorarla. No lo sé, admitió. Creo que nos dejamos atrapar por todo lo demás. Horarios de trabajo, responsabilidades. Supongo que nos olvidamos de notarnos el uno al otro. Laura asintió lentamente, su mirada cayendo al suelo. Creo que yo también lo olvidé. Pensé que estaba demostrando amor de la manera en que siempre lo hice, pero tal vez dejé de notar lo que necesitabas. Maya los observó, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque el aire finalmente se había abierto lo suficiente para la verdad. Tristeza porque había sido testigo de una distancia que ninguno de los dos había notado que existía hasta esta noche. Quería alejarse, pero las siguientes palabras de Laura la mantuvieron en su lugar. Maya, ¿sabes por qué no estoy enojada?, preguntó Laura, mirándola directamente ahora. Maya negó con la cabeza, con un ligero temblor en sus labios. No, pensé que lo estarías. Laura sonrió débilmente, aunque no llegó completamente a sus ojos. Porque vi algo cuando entré, algo que no he sentido en mucho tiempo. Ustedes dos estaban cómodos el uno con el otro. Honestos, cálidos, algo que Ethan y yo no hemos sido durante meses. Ethan sintió una punzada de culpa seguida rápidamente de claridad. Había pasado tanto tiempo pensando en el problema, analizando por qué su conexión se había embotado, que se olvidó de sentir. Se olvidó de reconocerlo cuando aparecía. Laura, yo... comenzó, pero ella levantó suavemente una mano. Lo sé, dijo, y no culpo a ninguno de los dos. Maya me recordó algo importante, cómo se siente realmente la conexión. El corazón de Maya se agitó ante esas palabras. Se sintió culpable por entrometerse emocionalmente en sus vidas, pero la tranquila aceptación de Laura suavizó el peso. Nunca quise ocupar tu lugar, susurró Maya. No lo hiciste, dijo Laura rápidamente. Ahora veo que siempre has sido parte de mi vida. Esta noche me recordaste cómo se ve la calidez. Y quiero esa calidez de vuelta con ambos. Ethan exhaló. El alivio lo invadió. Su corazón se sintió más ligero y, sin embargo, más pesado al mismo tiempo,
porque la honestidad cruda de las palabras de Laura trajo tanto claridad como responsabilidad. Se inclinó hacia adelante con voz suave. Laura, te amo. Siempre te he amado. No me di cuenta de que estábamos a la deriva hasta esta noche. Pero verte aquí, ver tu rostro, me recuerda por qué comenzamos este viaje juntos. Laura buscó su mano y sus dedos se entrelazaron naturalmente. La familiaridad y la comodidad de eso acercaron las lágrimas a sus ojos. Y yo te amo. Eso no ha cambiado. Pero el amor por sí solo no es suficiente cuando dejamos de notarnos. Necesitamos reconstruir lentamente, juntos. La habitación se quedó en silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio cómodo. Las manos de Ethan y Laura aún se tocaban mientras Maya permanecía cerca, pero respetuosamente a distancia. Sin embargo, no estaba desconectada. Podía sentir el vínculo entre ellos, el matrimonio, la amistad, la historia, y de una manera extraña inesperada sintió esperanza. ¿Recuerdas nuestros viajes al lago?, preguntó Laura, su voz suave, casi nostálgica. Cuando dejábamos la ciudad atrás y simplemente existíamos juntos. Ethan sonrió débilmente, el recuerdo cálido y agridulce. Sí, nos sentábamos junto al agua durante horas hablando de todo y de nada. Creo que fue entonces cuando me sentí más cercano a ti. Los ojos de Laura brillaron ligeramente, unas lágrimas a punto de caer. Echo de menos eso. Echo de menos lo nuestro. Maya se inclinó hacia adelante, su voz firme pero suave. Tal vez por eso estoy aquí esta noche. No puedo arreglar lo que está roto entre ustedes dos, pero puedo ayudarles a recordar las partes que aún son buenas, las partes que vale la pena conservar. Laura se volvió hacia ella, escudriñando su rostro. Maya, gracias. Creo que necesitaba que alguien lo viera desde fuera, alguien que pudiera sostener un espejo sin juzgar. Y tú hiciste eso esta noche. Los tres pasaron horas hablando. No se centraron en los errores del pasado. No se detuvieron en la culpa o el arrepentimiento. En cambio, se centraron en comprender, en compartir miedos, en reconectar. Laura admitió el agotamiento que había sentido al tratar de equilibrar el trabajo, la vida y el matrimonio. Ethan confesó la soledad que no había nombrado, las pequeñas distancias que pensó que podría ignorar. Maya compartió sus luchas al regresar a una ciudad que una vez llamó hogar. La sensación de ser parte de la vida y estar al mismo tiempo en los márgenes de ella. No fue fácil. Las emociones eran crudas, sin pulir, reales, pero por primera vez en meses, o quizás años, estaban hablando abiertamente sin fingir. No solo estaban hablando, estaban sanando. Laura se recostó en el sofá, finalmente relajándose. No me di cuenta de cuánto necesitaba esta noche hasta que sucedió. Ustedes dos me recordaron cómo se siente el amor. No solo el amor romántico, sino el amor que es honesto, seguro y perdonador. Y quiero eso de nuevo con ambos. Los ojos de Maya se suavizaron, con lágrimas asomando ligeramente. Creo que eso es lo que todos olvidamos. Que el amor no es solo una persona, es lo que creamos juntos. La calidez, el cuidado, la honestidad, es más grande que cualquiera solo. Ethan asintió, sintiendo el peso de esas palabras, asentarse en su pecho. He estado tan concentrado en tratar de arreglar las cosas en silencio, que olvidé lo más simple. No arreglamos solos.
Arreglamos juntos. La conversación derivó naturalmente hacia viejos recuerdos, historias divertidas de la infancia, momentos vergonzosos de sus días escolares, viajes que habían hecho y momentos que les recordaban por qué se valoraban tan profundamente. La habitación, antes cargada de tensión, ahora se sentía más ligera. Sin embargo, la profundidad emocional permanecía. Un peso hermoso y tierno que hablaba de cuánto se preocupaban el uno por el otro. Laura se detuvo en medio de una risa por un recuerdo y miró tanto a Ethan como a Maya. Creo que todos necesitábamos esta noche. Creo que necesitaba ver esa conexión en acción, que no es demasiado tarde para encontrarla de nuevo. Maya sonrió, la culpa desvaneciéndose, reemplazada por un cálido alivio. Nunca es demasiado tarde, dijo simplemente. Solo necesitamos ser honestos, abiertos y presentes. Y esta noche lo somos. Ethan buscó la mano de Laura de nuevo, esta vez sosteniéndola con más firmeza. Prometo estar presente, dijo suavemente. Quiero que reconstruyamos. Quiero que el nosotros que perdimos regrese. No perfectamente, sino plenamente. La sonrisa de Laura era suave, casi frágil, pero sincera. Yo también quiero eso. Y te quiero a ti, Maya, como parte de ello. No como un reemplazo, sino como alguien que nos recuerde cómo se sienten la cercanía y la honestidad. Todos hemos extrañado eso. La lluvia afuera continuaba, un ritmo constante y reconfortante. Ethan miró por la ventana, luego de vuelta a las dos mujeres que amaba. De una manera que amenazaba su relación, pero de una manera que honraba su vínculo, su historia y la posibilidad de sanar. Hablaron hasta tarde en la noche. Compartieron miedos y esperanzas. Admitieron errores que no habían reconocido. Rieron y lloraron. Y a través de todo ello, una nueva dinámica comenzó a formarse. No desordenada, no inapropiada, sino emocional, solidaria y profundamente humana. Cuando la lluvia se redujo a una suave llovizna, sintieron que algo cambiaba. Un vínculo que había estado tenso comenzaba a fortalecerse. No resolvieron todo, y no tenían un plan perfecto, pero tenían algo más fuerte que la rutina o la comodidad. Tenían verdad, honestidad y la voluntad de estar presentes el uno para el otro, sin importar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo hicieron. Laura finalmente se recostó, el agotamiento y el alivio mezclándose en su expresión. Nunca pensé que volvería a sentirme tan abierta, pero esta noche lo siento, y creo que todos necesitábamos este momento para ver lo que hemos estado perdiendo. Ethan asintió, sonriendo débilmente. Se nos ha dado una segunda oportunidad, no solo para nuestro matrimonio, sino para nuestras amistades, nuestros corazones, todo lo que importa. La voz de Maya era suave pero firme. Y podemos mantener esto. Podemos seguir construyendo mientras nos mantengamos honestos y presentes. Los tres se sentaron juntos en armonía silenciosa, escuchando las últimas gotas de lluvia golpear las ventanas. No era perfecto. Nada lo es nunca. Pero era un comienzo, un inicio de sanación suave. Y en ese momento, algo sutil pero profundo cambió entre ellos. No solo estaban reparando lo que estaba roto, estaban creando algo más fuerte, algo más pleno, algo que perduraría. Un matrimonio redescubierto, una amistad renovada, corazones abriéndose de maneras que habían olvidado que eran posibles. Todo porque Laura no se fue. Todo porque eligió entrar, unirse a ellos, recuperar lo que se había perdido.
La noche terminó con calidez, esperanza y comprensión silenciosa. Fue la noche que le recordó que la conexión, la verdadera conexión humana, nunca se va para siempre. Puede ser reconstruida, nutrida y compartida de nuevo. Y a veces, el momento que lo cambia todo llega en silencio, sin aviso, en una tarde lluviosa, cuando los corazones finalmente dicen la verdad. La lluvia había estado cayendo sin cesar sobre Seattle desde la mañana, cubriendo cada calle y tejado con una suave neblina gris. A Ethan Parker no le importaba el clima. Siempre decía que la lluvia facilitaba pensar. Pero últimamente, pensar solo lo hacía sentir más pesado. Algo dentro de él había estado cambiando durante meses, en silencio, lentamente, como una puerta que se cierra sin que nadie se dé cuenta, hasta que finalmente hace clic al cerrarse. Esa tarde, se sentó en el sofá de la sala de estar con una taza de café, escuchando los golpes rítmicos contra las ventanas. Laura, su esposa de 12 años, me había enviado un mensaje rápido una hora antes. «Llego tarde. No me esperes para cenar». No se sorprendió. Últimamente había estado llegando tarde a casa a menudo. Siempre decía que eran reuniones de trabajo, plazos, nuevos proyectos, y él le creía. Pero la creencia no podía detener la creciente distancia entre ellos. Todavía se preocupaban el uno por el otro. Todavía se decían buenos días, todavía compartían tareas, todavía hablaban de facturas y recados. Pero algo tierno se había silenciado. Una gentileza que solía fluir fácilmente había sido reemplazada por conversaciones educadas y sonrisas cansadas. Ethan no la culpaba a ella, y no se culpaba a sí mismo. La vida simplemente pasaba, pero el silencio entre ellos se había vuelto demasiado familiar. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Cuando abrió, Maya Thompson estaba allí con su paraguas goteando y su cabello ligeramente desordenado por el viento. Mostró una sonrisa cálida y familiar. «Hola, Ethan. Siento venir sin avisar. Solo vine a devolver el libro de Laura. Me lo prestó hace semanas». Maya había sido la mejor amiga de Laura desde la infancia. Crecieron juntas en Toronto antes de que la vida las llevara a diferentes ciudades. Cuando Maya se mudó de vuelta a Seattle hace unos meses, parecía natural que se reconectara con Laura. Visitaba a menudo, a veces para cenar, a veces para tomar café, a veces solo para charlar. Siempre había sido brillante, tranquila y reconfortante de una manera que hacía que la gente se sintiera segura a su alrededor. Ethan se hizo a un lado. «Pasa. Laura sigue en el trabajo, pero puedes esperar si quieres». «No me quedaré mucho», dijo Maya, pero su voz se suavizó al entrar, agradecida por salir del frío. Le entregó el libro. Luego dudó. «En realidad, me vendría bien una bebida caliente si no te importa». «Claro que no», dijo él, dirigiéndose ya hacia la cocina mientras preparaba té para ella. Se dio cuenta de algo. La presencia de Maya hacía que la casa se sintiera menos vacía. No era ruidosa ni dramática. Simplemente llevaba consigo una calidez que suavizaba el ambiente. Se acomodaron en la sala de estar. Maya se sentó a su lado, con las piernas recogidas, no cerca, pero cómoda. Lo miró con gentil preocupación. «Te ves cansado», dijo. Él ofreció una pequeña sonrisa. «Semana larga. Laura mencionó que las cosas han estado locas para ambos». Él asintió. «El trabajo ha sido intenso para ella. Y supongo que yo he estado más callado de lo habitual. No sé. Es solo una de esas fases».
Maya lo estudió un momento, su expresión suave. El matrimonio puede ser difícil, incluso los buenos. Ethan no esperaba el comentario, pero ella no estaba juzgando. Simplemente estaba siendo honesta. Siento que estamos a la deriva, admitió. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No se quejaba, solo reconocía algo que no había dicho en voz alta. Maya se recostó, escuchando. La distancia no significa que el amor se haya ido. Solo significa que algo necesita atención de nuevo. Sí, dijo él en voz baja. Supongo que ambos hemos estado demasiado cansados para notarlo. Hablaron un rato sobre Laura, sobre el trabajo, sobre cómo la vida a veces se mueve demasiado rápido. Maya compartió sus propias luchas al mudarse de vuelta a Seattle. Reconstruir su vida desde cero. Encontrar su lugar de nuevo. No era una confesión profunda, pero era personal. Y de alguna manera, Ethan se sintió relajado a su alrededor. No había tensión inapropiada. No había motivos ocultos, solo personas teniendo una conversación genuina que se sentía honesta y natural. Pero a veces, la cercanía emocional puede sentirse más fuerte que la cercanía física. Algo sutil flotaba en la habitación, como una calidez que ninguno de los dos reconocía del todo, pero que no intentaban alejar. Maya lo miró con ojos amables. Sé que te importa mucho, Laura. Ella habla de ti. Ethan se sorprendió. ¿Ah, sí? Por supuesto. Te ama profundamente. Solo se siente abrumada. Quiere hacerlo todo bien. Y a veces eso la hace cerrarse. Él sintió que algo dentro de él se aflojaba. Había pasado mucho tiempo desde que alguien hablara de su matrimonio con este nivel de comprensión. Antes de que pudiera responder, el pomo de la puerta principal giró. El sonido atravesó la habitación como una brisa repentina. Maya se enderezó. Ethan sintió que su pecho se tensaba. No estaban haciendo nada malo, pero el momento parecía peligroso. Casi demasiado perfecto. La puerta se abrió lentamente, y Laura entró, sacudiéndose el abrigo. Su cabello estaba húmedo, sus ojos cansados, su postura pesada por otro largo día. Cuando notó a Ethan y Maya sentados lo suficientemente cerca como para parecer profundamente involucrados en el mismo espacio donde ella solía sentarse con su esposo, se quedó paralizada. No dejó caer nada. No jadeó. No gritó. Solo se detuvo. Sus ojos se movieron hacia Ethan, luego hacia Maya, y luego de nuevo. La habitación se quedó en silencio. Ethan se levantó al instante. Laura, hola, solo estábamos hablando. Maya pasó a devolverte el libro. Maya también se levantó, su rostro lleno de culpa, aunque no había hecho nada malo. Laura, siento si esto parece... Está bien, dijo Laura, aunque su voz tembló ligeramente. Dejó su bolso suavemente sobre la mesa, su expresión controlada pero frágil. Sé que no pasó nada. Ese fue el momento en que el estómago de Ethan se hundió. No porque ella lo acusara, sino porque no lo hizo. Su tono no era enojado. Era triste. Triste de una manera que le decía que ella se había sentido fuera de su conexión por más tiempo del que jamás había admitido. Caminó hacia ellos, no con acusación, sino con un dolor silencioso en sus ojos. Ethan sintió que su garganta se apretaba. Deseaba poder explicar la profundidad de su lealtad, la constancia de su amor. Pero el silencio entre ellos se había vuelto demasiado grande.
y las explicaciones se sentían demasiado pequeñas. Laura se sentó en el sofá lentamente, como si sus piernas llevaran más peso de lo habitual. Miró a Ethan primero. Ustedes dos se veían cómodos. Su voz no era cortante. Estaba cansada. Ethan intentó hablar. Solo estábamos hablando. Todo era sobre ti, en realidad. Laura asintió, mirando al suelo un momento. Luego levantó los ojos de nuevo. «No estoy molesta porque te encontré con ella», dijo suavemente. «Estoy molesta porque me di cuenta de algo. Entré y vi calidez entre ustedes, algo que solíamos tener, y no lo he visto en nosotros últimamente». Los ojos de Maya se abrieron con simpatía. «Laura, por favor, no pienses». «No», dijo Laura, volviéndose hacia ella. «Esto no es tu culpa, y no culpo a ninguno de los dos. Solo vi algo que me recordó lo que he estado perdiendo». La habitación se sintió más pesada. Ethan sintió culpa, no por nada que hubiera hecho, sino por todo lo que no había notado. Laura respiró hondo. Miró a ambos con una vulnerabilidad que Ethan no había visto en años. «Tal vez», susurró, «he estado observando mi propio matrimonio desde fuera». Esas palabras lo golpearon más fuerte de lo que la ira podría haberlo hecho jamás. Ethan se acercó. «Laura, eres el centro de mi vida. Siempre lo has sido. Nunca quise excluirte». Ella tomó su mano suavemente, pero yo tampoco quise alejarme. Pero lo hice, y tal vez ni siquiera me di cuenta de qué tan lejos. Maya observó en silencio, sintiendo como si estuviera entrometiéndose en un momento en el que había entrado accidentalmente, pero no se movió. Algo la mantenía allí, algo no dicho, pero profundamente humano. Entonces Laura dijo las palabras que cambiaron la noche por completo. «Déjenme unirse a ustedes». Tanto Ethan como Maya la miraron confundidos. Laura continuó, su voz temblorosa pero sincera. «No quiero sentirme separada. Quiero ser parte de la calidez que acabo de ver. Quiero reconectarme contigo», le dijo a Ethan. «Y contigo», añadió, volviéndose hacia Maya, «porque tú también siempre has sido importante para mí». No hablaba de nada inapropiado, ni siquiera cerca. Se refería a lo emocional. Se refería a querer volver a la cercanía en lugar de observarla desde la distancia. Ethan sintió que algo dentro de él se rompía. Alivio, amor, culpa, esperanza. Maya dio un paso adelante con suavidad. «Laura, no estás perdiendo nada. Esta noche demostró cuánto nos importas a los tres». Laura soltó un suspiro tembloroso, con lágrimas asomando pero sin caer. La tensión no desapareció, pero se suavizó, convirtiéndose en algo honesto y real. Y así fue como la casa silenciosa en Seattle, en una tarde lluviosa como cualquier otra, se convirtió en el lugar donde tres personas finalmente vieron la verdad que estaban evitando. Donde un matrimonio comenzó a resquebrajarse, no para derrumbarse, sino para ser reconse.